Una vez más, os saludamos aquí desde Vida Erratia, Eliana, y estoy junto a Marco para daros la bienvenida a este programa Experiencias, Casualidades o Milagros. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, hoy tenemos nuevas experiencias por contar, y es que yo estoy segura que quien nos escucha en este momento por alguna etapa de su vida, puede ser que le haya ocurrido alguna circunstancia que haya podido definir como excepcional o que simplemente no se haya quedado sorprendido o no tenga una explicación, pero que ha sido significativa de alguna manera. ¿Quién protagoniza la historia de hoy? La historia de hoy la protagoniza una chica de un país de África que con 16 años, según la cultura del país, pues la casaron. Con 20 años se queda viuda y con 3 hijos en mitad de una guerra. Se desplaza a otra ciudad, llega a la guerra a otra ciudad, se desplaza a otro país. En ese otro país es extranjera, sus hijos no tienen derecho a educación y está en una situación francamente crítica. Pero en aquel momento una ONG española le proponen venir a España como refugiada de guerra y por supuesto que lo acepta. Llegó aquí con 3 hijos adolescentes, bueno, los dos mayores adolescentes y la pequeña todavía niña, ¿no? Y también, primero, estaba previsto que llegara a Madrid. No había ningún programa para ella en Bilbao. Pero las circunstancias incomprensiblemente acabó en Bilbao, cuando no estaba previsto para nada ni había un programa para ella aquí. Una vez que estaba aquí, entró en el programa de refugiados. Ese programa dura 30 meses. Durante esos 30 meses tuvo el apoyo de la entidad que la ayudaba. Los niños se escolarizaron, los 3, y progresaban muy bien con aprendiendo español y aprendiendo euskera simultáneamente, pero con esa habilidad que te da la juventud para aprender. Como esponjas comprendieron los idiomas simultáneamente a la vez que el árabe, ¿no? Incluso la madre también lo aprendió, porque tenemos en cuenta que ella en este momento tiene 33 años. Cuando sucede la historia tenía 31. Y cuando llegó a España tenía 29. O sea, todo esto han pasado 4 años desde que ella llegó a España. Y a lo que vamos, todo esto era para crear un poco el contexto. Ella empezó a venir de voluntaria a Adra y al final se coge una relación familiar, totalmente familiar. Ella necesitaba un apoyo, estaba sola aquí. Y digamos que me adoptó a mí como si fuera su padre. Y me consultaba las cosas con el colegio, con los niños, y de vez en cuando me tenía que reunir yo con los niños, porque al final una persona, una chica con 3 adolescentes es complicado, es muy, muy complejo. En toda esta situación sucedió lo siguiente. Hay muchos casos que podíamos contar de esta familia, pero vamos a resaltar este que a mí me llamó especialmente la atención. Se acabó el programa de refugiados y ya no tenía ella ningún tipo de ayudas. Sí consiguió algún trabajo, pero eran trabajos de pocas horas sueltas, que con lo que le pagaban no alcanzaba más que pues para que no cortaran la luz y para poder pagar el móvil y poco más. No llegaba para la renta. Y se creó un hueco de varios meses donde no pudo pagar la renta. Entonces, en este proceso de que no podía pagar la renta, el propietario de la vivienda pues, fue al juzgado y para reclamar el pago de la misma, ¿no? Porque inicialmente él había alquilado la vivienda con la garantía del programa. Uh-huh. Pero claro, el programa ya se había apartado, ya no había esa garantía y él necesitaba esos ingresos. ¿Qué sucedió? Pues llegó una carta de desahucio
a finales a mediados de un mes de mayo de hace, no sé si 2 o 3 años, antes de la pandemia. Y la carta de desahucio la cogió la hija mayor. Bueno, hace más de 4 años. Pues probablemente igual serían 4 años. Bien, cogió la hija mayor la carta de la orden de desahucio que el 6 de julio tenían que abandonar la vivienda y los iba a desalojar la policía. Claro, ya la niña lo comentó con los hermanos y cuando llegó la madre dijo, ¿para qué vamos a estudiar y para qué vamos a hacer nada si vamos a tener que estar dentro de menos de 2 meses durmiendo en la calle? Me dijo que le acompañara a la trabajadora social. Fuimos la mamá y yo a la trabajadora social, le explicamos la situación y nos dijo que iba a solicitar una ayuda, pero que la ayuda no iba a ser del total de la deuda, que sería de una parte y que nos daría respuesta en un mes. Faltaban 7 semanas para el desahucio. Dijimos, bueno, si en 4 semanas llega una solución, pues miramos a ver qué se puede hacer. Claro, ella en ese momento ya había podido solicitar una ayuda y ya había empezado a pagar las rentas, pero había un hueco de varios meses donde estaba la deuda. Bueno, sintetizando, cuando fuimos... En otras historias también estamos con un tema de prisas, ¿no? Ella tenía un margen de tiempo en el cual necesitaba resolverla. Eso es. Y cuando fuimos un mes después a la trabajadora social, cuando quedaban 3 semanas para el desahucio, la trabajadora social nos dice que por algún error que no sabe explicar no se había solicitado la ayuda. Entonces, pues que la única opción que tenía es que buscara otra vivienda. Claro, sabemos que para que te alquilen una vivienda tienes que tener un contrato indefinido, una nómina de una cantidad que pueda cubrir sobradamente el pago del alquiler, y no eran las circunstancias. Ella estaba cobrando una ayuda y tenía algún pequeño trabajo para completar lo necesario, que servía para ir pagando las rentas actuales, pero no para que te alquilen otra vivienda. La única opción que nos dio la trabajadora social es que los dueños de la vivienda quitaran la demanda judicial, esperaran a que llegara la ayuda y se abrieran a la posibilidad de negociar el restante a cobrarlo cuando se pueda y como se pueda. Y una situación bastante difícil, porque aquí estamos también hablando de las necesidades de otras personas que son los dueños de la vivienda, porque al final no es posicionarse de un solo punto de vista. Lógicamente las circunstancias de la mujer eran muy difíciles, pero también puede ser que esta otra familia, esa entrada de ese alquiler era lo que les ayudaba a sostenerse, que tampoco estamos bollantes para decir, no, por mi propia voluntad es que te dejo vivir aquí indefinidamente, porque igual también necesitaban ese dinero. Claro, estamos hablando que no era un fondo buitre que tiene 300 viviendas para especular, sino era una familia que alquilaba esa vivienda y probablemente necesite esos ingresos para hacer frente a sus gastos y a su vida. Bien, en esta situación salimos de la trabajadora social. Yo la verdad es que salía preocupado, salía cabizbajo, salía sin tener soluciones, sin tener palabras, sin saber qué decir, agobiado. Y va la chica, se me abraza y me dice, padre, no te preocupes que Dios proveerá. Terrible. A la que le iban a desahuciar era a ella con sus 3 hijos. Y ella calmándome a mí, que no me preocupe, que Dios proveerá. Es una familia musulmana, pero aquí vemos que aquí no hay más Dios que uno. Los caminos que cada uno elegimos son distintos, pero Dios es Dios y está ahí absolutamente para todos. Y en aquel momento yo recibí una lección de fe. Si pensamos que estamos en la religión adecuada, en la religión perfecta, estoy de acuerdo que sí, que cada uno en nuestra religión pensamos que es la adecuada y la perfecta. Pero cuando personas de otra religión que no tienen tanta luz como nosotros nos dan esas lecciones de fe, la verdad es que nos cuestionamos realmente
qué profundidad tiene nuestra relación con Dios que no tenemos ese grado de fe en unas circunstancias tan complicadas como esta. Sí, pareciera ser que a mayor conocimiento de la palabra de Dios y a mayor experiencia de vida cristiana, pareciera que tendría que ser equitativo nuestra fe con relación a las circunstancias, pero aquí vemos algo que bueno, en este caso te da una lección a ti. Sí, al final vamos a continuar con la historia. Os estaréis preguntando, se fue a dormir a la calle, se consiguió otra vivienda, ¿qué sucedió? Ahora podríamos decir, comentaremos esto la próxima semana, pero no. No nos vamos a dejar con esa incertidumbre. Ese mismo día, ella llamó a los propietarios de la vivienda. Los propietarios de la vivienda es un matrimonio joven de unos 40 años y quedamos en la propia vivienda ese mismo día a la tarde. Yo no había estado nunca en la vivienda, llegué a la vivienda con 15 minutos de antelación a la hora que habíamos quedado citados con los propietarios. La verdad es que la casa estaba inmaculada, limpio, todo perfecto, todo ordenado. Los niños son súper educados. Cuando llegó este matrimonio, esa primera impresión se veía en sus rostros que les agradaba el orden, la limpieza y bueno, y ellos también son sensibles a una mujer sola con 3 hijos. Ellos sí necesitan esos ingresos, pero tienen esa sensibilidad, ¿no? Cuando les expusimos la situación, la verdad es que no tuvieron mucho que hablar entre ellos. Se miraron y nos dijo la esposa, venga, va. Claro, nos tenían que hacer un documento donde se comprometían a retirar la demanda, nos daban un número de cuenta para recibir la ayuda ellos directamente y se comprometían a fraccionar el restante a un tiempo prudencial para que ella lo pudiera pagar con un pago adicional a la renta mensual, porque ella tenía que seguir pagando la renta mensual y una cantidad adicional para cubrir la deuda. Y así se solucionó la situación. ¿Y llegó la ayuda? Llegó la ayuda. La ayuda era de 1.800 euros y la deuda eran 3.800. Quedaban pendientes 2.000 euros. Se habló con ellos, la chica hizo una propuesta del primer mes 180, el segundo 150 porque coincide con cuando van los niños al colegio hay unos gastos adicionales y luego 200, 220 euros hasta terminar con la deuda. Y ese es el acuerdo al que se llegó. Meses después la chica cogió gripe A y le ingresaron, una gripe A muy, muy fuerte. Estaba yo visitándola en Cruces. Y estábamos sentados en la cama hablando con la señora que estaba en la cama de al lado, porque son habitaciones de 2 camas. Y a mitad de la conversación me llega un mensaje, cojo el mensaje y era el mensaje del propietario de la vivienda. Y me dice, con este pago que me ha hecho ha pagado el total de lo anterior, pero por algún mal cálculo ha pagado 150 euros más de lo que tenía que haber pagado, para que se lo expliques y en el próximo ingreso que haga de la renta que descuente esos 150 euros. ¿Quién no quisiera escuchar eso, Que tienes a tu favor dinero cuando tienes una circunstancia limitada y que además estás en una situación de enfermedad en un hospital. ¿Qué reacción tuvo ella? Pues emocionada. A ver, ella estaba con la gripe A, estaba con la mascarilla, con esto y con lo otro, pero lógicamente era una alegría, ¿no? Sí sabía que ya había terminado porque ya llevaba la cuenta. Lo que no sabía es que había un desfase que había dado 150 euros de más. Entonces, en una economía que estás jugando al Tetris para llegar a fin de mes, de repente que sepas que cuentas el próximo mes con 150 euros más, pues ya estás pensando qué agujeros vas a tapar con esos 150 euros que no los habías podido tapar el mes anterior, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y al final sale ella de esta enfermedad. Sí. Ya está trabajando y además, porque claro, hablamos de una mujer con 3 hijos, ya la mayor en este momento ha hecho 18 años, el segundo tiene 16
no sé si habrá cumplido 17 y la pequeña tiene 14. Entonces, ella ya ha conseguido algún trabajo y está tirando de la familia adelante. Los hijos todavía están en edad de estudiar, están muy centrados, están sacando los estudios bien y están súper integrados, ¿no? Una nueva oportunidad cada vez. Sí. Salir de una circunstancia, contar con ayuda de otras personas. Y ella, aparte de trabajar, está estudiando. Es que la mamá, joven, pues 33 años. Quiere progresar y está ilusionada ha estado el año pasado estudiando, yo creo que ha sido bachiller, para poder acceder a auxiliar de farmacia. Claro. Porque le gusta. Y casualmente le gusta auxiliar de farmacia porque empezó a limpiar una farmacia y mientras limpias ves la actividad y le gustó. Dijo, yo quiero trabajar en una farmacia, ¿no? Bueno, esa es una carrera interesante y también tiene 4 años, ¿puede ser, o menos? No, yo creo que no, porque ella a mí me ha hablado que son 2 años. Igual no es un ciclo superior, sino es un ciclo medio. Qué buenas noticias, ¿no? Saber de alguien que logra superarse, salir de su país bajo circunstancias muy complicadas, siendo muy joven, con hijos adolescentes a su cargo, pasar por una circunstancia de no poder pagar, luego conseguir esta ayuda general que estas personas le hayan podido apoyar, los dueños de la vivienda, lograr pagarles el dinero, salir de la enfermedad, tener la inspiración para empezar a estudiar, seguir trabajando. Eso es fortaleza y eso es fe y son ganas de salir adelante. Sí. Se nos ha acabado el tiempo con esta historia. Ya nos habías contado que tiene esta familia muchas por contar, que esta fue la que te llamó la atención especialmente porque fue ella quien te animó, te reclamó, te dijo, bueno, tú confía que las cosas van a resolverse y la respuesta es que se resolvieron. Se resolvieron. Bueno, quedaremos pendientes entonces para una próxima historia de este programa, experiencias, casualidades o milagros. Nos despedimos aquí de nuestros oyentes, invitándoles a sintonizar Vida Erratia en un próximo programa.